Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La oposición venezolana entró en un franco proceso de revisión interna. Lamentablemente no lo hacen porque sientan que deben apartar sus diferencias y reconstruir la unidad. La verdad es que lo hacen porque la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, les está obligando a unirse para enfrentar los retos electorales y políticos de este año. Pero en paralelo, hay un sector de la misma oposición que está pensando y actuando en torno a la idea de participar en las elecciones regionales y municipales. Frente a esa realidad, nos preguntamos en Verdades y Rumores, ¿lo harán sin las condiciones de transparencia que se extraviaron hace mucho tiempo del sistema electoral venezolano? El argumento de la mayoría de quienes están en campaña es que hay que luchar por las condiciones. ¿Qué hacer ante las aspiraciones de esos liderazgos regionales y municipales? ¿Se les condena? ¿Se les rechaza? ¿Se les expulsa de la unidad? Creo que llegó el momento de revisarlo todo en la oposición, inclusive las posturas abstencionistas, porque el juego está cambiando y seguirá cambiando. ¿Por qué? Porque todo indica que el rescate de Venezuela comenzaría con unas elecciones presidenciales para este mismo año. Desde Verdades y Rumores, esperamos que prevalezca el sentido de unidad en la oposición y no pierdan la oportunidad que se abre este 2021. Al regreso, converso con el diputado Omar González Moreno, dirigente nacional del Partido 20 que lidera María Corina Machado, sobre los esfuerzos de construcción de la unidad y los planes de la comunidad internacional en torno a la crisis venezolana. Ya regresamos. Hoy, en un nuevo episodio de Contrastes, converso con el diputado Omar González Moreno. Además de diputado, miembro de la fracción 16 de julio, es dirigente nacional del Partido 20 que lidera María Corina Machado, pero además es periodista, es colega, somos colegas, o sea que la conversación va a ser entre dos periodistas que conocen la situación venezolana. Diputado, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Buenos días, Darwin. Un placer estar en este contacto con tu espacio y contigo como colega y como buen periodista que eres. Diputado, obligatoriamente debo comenzar por lo que está ocurriendo dentro de la unidad. Hay informaciones en torno a reuniones, conversaciones, se están tratando de llegar a acuerdos, pero incluso me hablan de la participación decidida de la Embajada de los Estados Unidos de América, de la Organización Demócrata Cristiana de América y de algunos partidos de otros países con influencia en Venezuela. ¿Qué está ocurriendo en torno a la oposición? Efectivamente, desde que comenzó el año 2021, se viene hablando en Venezuela de la necesaria unión de los factores democráticos del país para salir de esta pesadilla. Así como también se viene hablando de una solución política que pasa por un proceso electoral. En ese escenario, efectivamente, han estado moviéndose distintos países de la comunidad internacional, entre los que vale la pena destacar a los Estados Unidos a la cabeza, pero igualmente a países de la Unión Europea, fundamentalmente Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, países de América Latina, agrupados en el llamado Grupo de Lima, encabezados por Canadá, y desde luego los países vecinos, Colombia, Brasil, también está Ecuador, Perú, Chile, en este grupo, pero con mayor intensidad fundamentalmente nuestros países vecinos, es decir, las islas de la comunidad de Países Bajos, Holanda,
es decir, Aruba, Curazao, Bonaire, también desde luego Colombia y Brasil, y en la búsqueda precisamente de esa solución política a la que hice referencia. La unión no es fácil, no ha cambiado nada. Estamos en la segunda mitad del mes de febrero y podemos decir que todavía no ha cambiado absolutamente nada. Las condiciones siguen iguales. Hay el sectarismo tradicional del llamado Grupo de los Cuatro, es decir, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, que aunque han perdido el respaldo en la opinión pública nacional, siguen teniendo mayoría en la Asamblea Nacional legítima, y eso algunos de sus dirigentes todavía creen que pueden seguir conduciendo a la oposición después de 22 años de fracaso. Ese es el principal escollo para conseguir que ninguno de los factores queden aislados. Además, hay una activa sociedad civil que exige y necesita que se den estos acuerdos precisamente para poder enfrentar con posibilidades de éxito la tiranía de las organizaciones criminales que han tomado posesión del país. Es decir, estamos en el pleno proceso. Ya han llegado incluso delegaciones de países que han fracasado en este intento, como es el caso del Reino de Noruega. Se han entrevistado con funcionarios del régimen, así como también de la oposición, del gobierno interino y de distintos factores de la vida nacional. Eso ya, la verdad es que poco pueden hacer después del fracaso de Oslo, el fracaso de Barbados, así como también el grupo de contacto, lo que ha intentado hacer Borrell, el representante de la Unión Europea, quien ha perdido mucha fuerza después de la chapuza que hizo en Rusia y que el propio ministro de Relaciones Exteriores de ese país lo puso en ridículo, ¿no? Aquí realmente lo que cuenta son la comunidad internacional y lo que decidan los venezolanos. Es decir, exigirle a estos grupos de opinión que actuaron en el pasado con sectarismo, con prepotencia, que dejen a un lado porque se hagan a un lado y que una nueva dirigencia opositora encamine de los pasos para lograr la liberación del país. Ahora, frente a estas conversaciones, ¿cuál es la posición del Partido 20 y de María Corina Machado? ¿Por qué le pregunto esto? Porque ustedes han sido uno de los sectores que han dejado muy claro su rechazo a la forma como el G4 ha conducido la lucha de la oposición. E inclusive, el pasado viernes 12 de febrero se realizó una reunión entre los líderes del G4, es decir, Leopoldo López por Voluntad Popular, Julio Borges por Primero Justicia, Henry Ramos Alud y Manuel Rosales por DADE y Un Nuevo Tiempo, con Antonio Ledesma, pero la gran ausente fue María Corina. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esas conversaciones? Nosotros siempre hemos estado abiertos a las alianzas, pero no con los que cohabitan con el régimen, quienes le han prestado su apoyo para que esta situación se mantenga durante tanto tiempo. No estamos interesados en llegar a unión con cohabitadores. Es como si nosotros estamos convencidos que estamos en una especie de guerra no convencional. ¿Pero a quién se refiere como cohabitadores? Porque yo no mencioné a Timoteo Zambrano, ni a Claudio Fermín, ni a Felipe Mujica. Mencioné a actuales miembros del G4. Obviamente ha habido cohabitadores, así como el régimen ha logrado infiltrar instituciones como sectores privados de la economía nacional, los medios de comunicación social, las Fuerzas Armadas, hasta las iglesias, tanto evangélicas como católicas, de todo tipo, han sido infiltradas. También los partidos políticos de la oposición han sido infiltrados. Y hay sobradas evidencias de que efectivamente están cohabitando líderes que en su momento fueron considerados, fueron incluso hasta candidatos presidenciales, y ahora están planteando las mismas estrategias que el régimen está exigiendo. Parodia, farsas electorales sin ninguna modificación de las condiciones en las que se han dado, como es el caso de Enrique Capriles Radowski. Yo no puedo dejar de mencionarlo, que ha dicho que a todo trance debe irse a unas elecciones. Bueno, con eso nosotros no estamos de acuerdo. Y desde luego no creo que sea el camino ni la unión necesaria. Como él hay muchos, así como también los de la llamada mesita, los alacranes, etcétera, etcétera, que lo que le hacen es el juego para que el régimen gane tiempo
y se mantenga y se fortalezca en el poder. Frente a eso, Darwin, 20 Venezuela, María Corina Machado, no está de acuerdo. Ahora bien, hay líderes en esos sectores. Dentro del Primero Justicia, por ejemplo, yo puedo hacer una salvedad. Juan Pablo Guanipa, que es actualmente el secretario general, es una persona respetable, que no se le conoce ninguna de esos G15 con el régimen. Con personas como esas nosotros estamos dispuestos a conversar. En Acción Democrática hay gente que está tan interesada como todos los venezolanos opositores auténticos a salir de esta pesadilla. Con ellos estamos dispuestos a o sea, conversar. Que entiendo que no están dispuestos a conversar ni con Henry Ramos, ni con Manuel Rosales, ni con Capriles, por supuesto. Las cúpulas de estos partidos que no han sabido dirigir a la oposición y llegar a buen puerto en la lucha por la liberación de Venezuela, no es la solución. La solución es precisamente con las bases de esas organizaciones políticas, con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil venezolana, una alianza ciudadana para salir de esta pesadilla. No obstante, nosotros no tenemos tampoco la piedra filosofal para decir quién o no, pero hay elementos que le permiten a los venezolanos presumir y a nosotros como partido considerar quiénes son, a menos que desde luego haya un acto de contrición y diga, bueno, sí es verdad, me voy a poner a un lado y voy a permitir que otra generación de líderes irrumpa y conduzca a esta oposición a liberar a Venezuela de esta terrible pesadilla que estamos viviendo. Diputado, entiendo entonces que 20 y María Corina Machado no están participando actualmente en esas reuniones y tampoco van a participar mientras el esquema se mantenga igual. Mientras siga el sectarismo y la prepotencia, no, y la cohabitación menos. Obviamente nosotros sabemos que aislados es poco lo que se puede hacer, pero por eso aquí ya de todas partes tiene que haber apertura para poder consolidar una alianza, una unión que nos permita encontrar una solución política a esta situación. Diputado, tenemos que hacer una pausa. Le dejo el interrogante, porque una cosa es el saco de gatos, que es la oposición, pero otra cosa es aparentemente el aparente plan que tiene Joe Biden y la Unión Europea conjuntamente con otras naciones para encontrar una solución en Venezuela. Quisiéramos que conversáramos sobre ese plan al regreso de la pausa. Ya regresamos. Aparentemente hay un plan del nuevo gobierno de Estados Unidos presidido por Joe Biden que en conjunto con la Unión Europea y sumando a Rusia, China y Cuba, que son aliados confiables para el chavismo, plantear una solución a la crisis venezolana que pasaría por unas elecciones presidenciales y parlamentarias, pero fundamentalmente presidenciales para finales de este año. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad, ese plan? ¿Han recibido información? ¿Han sido contactados? ¿Cuál es su apreciación? Nosotros pensamos que todo pasa por un cambio de las garantías, de las reglas para ir a procesos electorales. Efectivamente, de nada sirve unos procesos electorales regionales de gobernadores, alcaldes, consejos municipales, parlamentos regionales, si el centro de poder, que es el Palacio de Miraflores, la presidencia de la República, no se mide, y el Parlamento, el poder legislativo. Entonces, en ese sentido, creo que está bien orientada la estrategia de exigir las elecciones presidenciales y parlamentarias, bajo algunas condiciones que en el momento no existen.
un Consejo Nacional Electoral autónomo de confianza, como dice la Constitución, que le genere confianza al elector para elegir. Desde luego también la revisión del registro electoral permanente, el empadronamiento de los millones de venezolanos que están en el exterior y que tienen el derecho de participar en un proceso, la observación internacional, la liberación de todos los presos políticos, la devolución de los partidos políticos que fueron confiscados, sus símbolos, sus tarjetas, la eliminación de inhabilitaciones de líderes de la oposición que no pueden participar en procesos electorales, es decir, una serie de reglas que hasta este momento no se han dado. Frente a eso, unas elecciones presidenciales y parlamentarias, 20 Venezuela, María Corina Machado, todos quienes estamos a su alrededor, vamos a participar. Como partido político aspiramos no solamente ganar unas elecciones, sino arrasar en esas elecciones y tener a María Corina Machado como presidenta de la República. Y desde luego la mayoría de las gobernaciones de Estado, una fracción parlamentaria mayoritaria en la Asamblea Nacional y desde luego en las alcaldías y consejos municipales. Nosotros estamos trabajando día tras día para alcanzar ese objetivo y convertirnos en una de las principales fuerzas políticas que, aliados con gente que está decididamente interesadas en salir de esa pesadilla y no sencillamente hacerle juego a Maduro y su camarilla para permanecer en el poder, nosotros estamos dispuestos y nos parece que es acertada la estrategia de buscar una solución por esa vía. Ahora, le confieso, diputado, que cuando a finales de enero, después de la toma de posesión de Biden, me explicaron los detalles, todo parecía muy bonito, pero yo tenía ciertas dudas y tengo ciertas dudas. ¿Por qué el chavismo aceptaría esta presión internacional si aparentemente gana, se favorece con la división que hay en la oposición y ha aprendido a sobrevivir a pesar de las sanciones y de los efectos que tiene en la sociedad venezolana? Muy buena pregunta, Darwin. ¿Cuál sería el incentivo para que Maduro participe en un proceso? Bueno, tiene que haber, desde luego, una presión suficientemente creíble para ceder a contarse, porque el 80 o el 90% de los venezolanos votarían en contra, y él lo sabe. Bueno, yo veo que la justicia internacional tiene mucho que decir en este momento. Ha habido un cambio en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional muy interesante. Ahora un fiscal del Reino Unido y no lo que había antes, que era parte del entorno del régimen venezolano, que hacía lo imposible para no juzgar a los responsables de esta tragedia en Venezuela. La Corte Penal Internacional tiene sus tiempos, pero ninguno de los mandatarios que han sido juzgados en la Corte Penal Internacional ha salido vivo. No porque lo haya matado la Corte. Algunos se han suicidado, otros han sido ejecutados, como es el caso de Saddam Hussein, como es el caso del propio Muammar Gaddafi, que lo lincharon. En fin, los ejemplos son innumerables. De manera que si a algo le tienen pánico es a un juicio en la Corte Penal Internacional, porque hay crímenes terribles, atroces, cometidos por ellos en el marco de los derechos humanos, así como del terrorismo, así como del narcotráfico. Ahora bien, también las Naciones Unidas tienen mucho que decir en torno a esta situación. Bueno, bastaría mencionar el informe de la señora Bachelet sobre lo que ocurre en Venezuela, así como también la propia Organización de Estados Americanos, y por qué no decirlo, la DEA, el Departamento Policial de los Estados Unidos que combate el narcotráfico. Estas presiones y desde luego las sanciones que están siendo aplicados a Maduro y hasta ahora 16 de sus más cercanos colaboradores, no solamente a ellos, sino a sus familiares. En esta instancia, en este momento, están siendo sancionados en los Estados Unidos. Y creo que sería conveniente que en lugar de prestarle sus universidades, sus bondades como países, Europa debería seguir esta misma medida y tengo entendido que la van a aplicar en los próximos días. Es decir, sanciones a los familiares, a los esposas o esposos, padres, madres, hijos. Tú me dirás, Darwin, ¿qué tiene que ver un hijo de los errores de su padre? No, es verdad, ellos no tienen la culpa, pero estamos usufructuando el saqueo que han hecho en Venezuela y eso no lo debe permitir España, no debe permitir Francia, que gente que está
ha saqueado este país, está estudiando en la Sorbona, no lo debe pedir Bélgica, que han tomado la ciudad de Brujas como uno de los enclaves del chavismo que saqueó a este país, o el Reino Unido, Londres, en fin, todos los países, los veintitantos países que conforman la Unión Europea deben expulsar a toda esta gente. La radicalización de las sanciones es otro incentivo para que Maduro se siente a negociar las condiciones de unas elecciones presidenciales, parlamentarias, y desde luego unas elecciones que elijan y no un parapeto como los que han hecho hasta ahora. Ahora, pensemos en el escenario positivo. Rusia, China y Cuba se alían con Estados Unidos y con la Unión Europea y llevan a que Maduro y el chavismo acepten unas elecciones presidenciales. Todavía tenemos un problema en la oposición. Ese saco de gatos sigue vigente y va a seguir vigente. Aparentemente la exigencia de los Estados Unidos va a ser realizar unas primarias para seleccionar el candidato presidencial. ¿Creen ustedes que las primarias es la vía adecuada? ¿Estaría dispuesta a participar María Corina Machado en esas primarias presidenciales? Yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo. Todos los cargos de elección popular deberían ser sometidos a unas elecciones primarias. Escoger el candidato opositor a la presidencia de la República debe ser escogido en primaria, así como también los candidatos a gobernadores, los candidatos a alcaldes, los candidatos a parlamentarios por los distintos circuitos deben ser elegidos en consultas primarias. Eso sería la forma más adecuada de escoger, a menos que haya un solo candidato, que todos se pongan de acuerdo y digan, bueno, fulano de tales o fulana de tales es la candidata. Cosa que yo creo que es imposible en Venezuela. Sí, así es, así es. Bueno, pero que sean las elecciones primarias. Esto sería una alianza forzada, incluso hasta con una tarjeta única. Esto es un movimiento de salvación nacional, que es lo que nosotros estamos pidiéndole a Venezuela. Venezuela llegó un momento en que aquí debe ponerse a un lado el personalismo, los partidos políticos. Es un sector de la población muy pequeña que ha destruido el país. Y estamos en unas condiciones que lo que exige y necesita el pueblo venezolano es un movimiento de salvación nacional que expulse definitivamente no solamente a Maduro, sino a las organizaciones criminales que han ocupado nuestro territorio, a la FARC, al ELN, la guerrilla colombiana, a los grupos terroristas islámicos que también tienen su aposento y su aliviadero en Venezuela, así como también los grandes carteles de la droga, los de México, los de Colombia, los de Europa, que se están distribuyendo el territorio nacional, las pandillas autóctonas que fueron armadas por el propio régimen y ahora se le han salido de la mano, que son las que controlan territorios completos, como pasa en Caracas, sectores como La Vega, la Cota 905, las cárceles las dominan los pranes. Los pranes son los sujetos que están por encima de la Guardia Nacional y ahora se están cayendo a balazos con las Fuerzas Armadas. No pueden entrar a sectores muy cercanos al Palacio de Miraflores, como es 23 de enero. Allí incluso existen su propia moneda. Ya no circula el dólar, ya no circula el peso colombiano, ya no circula el euro europeo. Ahora ellos fabrican su propia moneda. Y estamos hablando de 2 o 3 kilómetros al lado del Palacio de Miraflores. El Estado fallido, la falta de un Estado de Derecho, esas son las cosas que estamos viviendo en Venezuela. Diputado, desafortunadamente se nos agotó el tiempo en Contraste. Gracias por haber aceptado la invitación y de todo corazón aspiramos que este plan de la comunidad internacional en conjunto con la oposición venezolana logre dar los resultados y podamos comenzar la reconstrucción de nuestra patria, porque ya basta del sufrimiento de los venezolanos. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Contrastes.